dirigida por el profesor doctor Pedro Salcedo Lagos. Este tribunal lo integran los docentes, la doctora María Graciela Badilla, perteneciente a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el señor doctor Miguel Fris Carrillo, académico de la Universidad del Biobío, a quien agradecemos también su participación, y en este caso yo voy a participar como ministro de Fe. Bien, Susan, usted dispone de 30 minutos para exponer su tesis. Cuando falten 5 yo le voy a avisar por interno que está cierto avanzada con el tiempo, y luego de aquello el tribunal va a realizar los comentarios y la pregunta que estime conveniente, y posteriormente le vamos a pedir que usted se retire de la sala unos minutos para poder que la comisión delibere su evaluación. ¿Ya? Y a contar de eso usted le vamos a avisar para que pueda ingresar nuevamente a recibir su calificación. Susan, entonces usted puede comenzar su presentación. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos los profesores, también a Stephanie. Vamos a comenzar entonces. Esta defensa consta de 6 partes, que primero vamos a ver el planteamiento del problema y los antecedentes teóricos, la metodología de investigación, los resultados, discusión, conclusión y finalmente los productos de la investigación. Vamos a comenzar con el planteamiento del problema. En primera instancia, sabemos que las TIC son indispensables en la sociedad actual, por lo tanto se necesitan docentes que tengan manejo de este. Y esto el Ministerio, tanto el Ministerio como la UNESCO, lo saben ya desde hace más de 10 años, ya que propusieron un marco de competencias TIC para los profesores desde aquellos tiempos. Y sin embargo, y pese a todo el esfuerzo donde se quiera integrar las TIC para los docentes, estudios como el ICIL afirman que los docentes solamente utilizan las tecnologías para poder entregar conocimiento, para poder planificar en clase, no para integrarlas en el contexto pedagógico. Esto se contradice también con otros estudios del Ministerio que afirman que los docentes sí tienen un buen manejo tecnológico en el sentido de su autopercepción. Ellos se perciben con un alto manejo tecnológico. Entonces hay una contradicción de lo que el profesor sabe a cómo se percibe. Esto se ha puesto a prueba en la actual situación de pandemia, ya que los docentes han tenido que adaptarse a esta nueva situación de clases en línea y también a adaptar los contenidos de las priorizaciones curriculares. Por lo tanto, también aquí los docentes se están agobiando con respecto al uso de las tecnologías, lo que se está contradiciendo con lo que antes pensaban los docentes. Una manera de integrar tanto las tecnologías, la pedagogía y el contenido es a través de un modelo TEPAC, el cual cuenta con un cuestionario creado por Schmidt en 2009 y adaptado por Cavero al español en 2014. Dicho cuestionario, pese a que está validado en cierta forma antes de la pandemia, no está validado en el contexto de pandemia para docentes chilenos. Bajo esto nos surgen las siguientes interrogantes. En primera instancia, ¿cuál es la validez del instrumento TEPAC para docentes en contexto de pandemia? ¿Cómo será el grado de la autovaloración de los docentes con respecto a la integración de las TIC en contexto de prepandemia y pospandemia? ¿Y cuál será el léxico disponible de los docentes en cuanto a tecnologías en educación y la relación que estos tienen con las priorizaciones curriculares? ¿Por qué léxico disponible? Vamos a verlo a continuación. Los conceptos importantes que necesitamos saber primero es qué es el modelo TEPAC. Es un modelo creado por Mishra y Kohler en 2006, el cual integra 3 tipos de conocimientos, que son el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. Según los autores, estos 3 contenidos son los que necesita un docente para poder integrarse correctamente en la labor pedagógica y la interacción de estos 3. Por otro lado, tenemos la disponibilidad léxica, que es el léxico que dispone un grupo de personas con respecto a una temática en específico. En este caso van a ser las TICs. Según Ramírez, Valenzuela y López Morales, el caudal léxico que se forma, eso quiere decir las primeras palabras que se vienen a la mente con respecto a un tema, afirma que hay conocimiento con respecto a este tema de este grupo de hablantes. Entonces, si hablamos del tópico TIC y los docentes me nombran palabras respecto a esto ya se considera como un conocimiento. Entonces tenemos el TEPAC, por un lado, que mide la autopercepción, y el conocimiento de las tecnologías que mide la disponibilidad léxica. Se hizo una búsqueda en revistas de Voz, Scopus y Cielo cuanto a las investigaciones con respecto a los TEPAC que se han hecho, y no se encontraron estudios que hayan medido el TEPAC en docentes chilenos en contexto de pandemia.
sí se midió el TEPAC en docentes chilenos el 2018 en el Valle del Lequi, pero no hay evidencia de que de cuál es la percepción de los docentes en este contexto. También se hizo una búsqueda con respecto a estudios de disponibilidad léxica, en donde no existen estudios que midan las tecnologías específicamente en educación, y mucho menos en un contexto de pandemia y en docentes chilenos. Los resultados de aquellas investigaciones que se han medido tecnologías de forma general afirman que hay poco caudal léxico, o sea que las personas manejan pocas palabras con respecto a tecnología, y hay una clara diferencia en edad, donde las personas jóvenes manejan un mayor caudal léxico que las personas mayores. Y también se hizo una búsqueda de qué se ha investigado en contexto de pandemia. La mayoría de los estudios son con docentes y también estudiantes de universidad, y ahora último también sobre la emocionalidad que ha generado el impartir clases en línea. Pero no han habido estudios donde tomen a un grupo de docentes en contexto de prepandemia y pospandemia y compare su autopercepción con respecto a tecnología. Con esto vemos los siguientes objetivos de investigación, que el primero es analizar los objetivos de las priorizaciones curriculares en relación al conocimiento tecnológico y el grado de autovaloración sobre la integración de las tecnologías que tienen los profesores chilenos en contexto de prepandemia y pospandemia. Y de este objetivo general deriva el objetivo específico, que primero es determinar la validez del instrumento TEPAC para los docentes en contexto de pandemia, el cual nos deriva de la hipótesis 1, que es que el instrumento es válido para los docentes en este contexto. El segundo objetivo es contrastar el grado de autovaloración, ¿no es cierto?, de los docentes con respecto a su manejo tecnológico en contexto de prepandemia y pospandemia, lo que deriva la hipótesis número 2, que vendría siendo que sí existe una diferencia de cómo se autoperciben los docentes en estos dos contextos diferentes. Y el tercer objetivo es determinar el índice de disponibilidad léxica de tecnología en educación de los docentes en contexto de pandemia y ver si tiene alguna relación con las necesidades de los objetivos curriculares, donde la hipótesis 3 sería que si los docentes están teniendo un léxico acorde a las necesidades de las priorizaciones curriculares en un contexto de pandemia. Las variables que se van a medir en este estudio son las que derivan del modelo TEPAC, que vendrían siendo el conocimiento pedagógico, el conocimiento de contenido, cuánto sabe un docente de su materia, el conocimiento tecnológico, cuánto manejo de tecnología tiene, conocimiento pedagógico de contenido, cómo enseña su materia, tecnológico pedagógico, cómo integra la tecnología en su quehacer pedagógico, tecnológico del contenido, qué tecnologías elige para enseñar su materia, y el conocimiento pedagógico del contenido que integra estas tres variables. Y el léxico disponible de tecnología de los docentes en contexto de pandemia. Vamos ahora a ver los métodos y procedimientos de investigación. El tipo de investigación es de tipo cuantitativo, explicativo, porque queremos explicar un fenómeno comparando, ¿no es cierto?, estas muestras. No es experimental y es transversal y longitudinal en el sentido de que se tomó la muestra para el test de disponibilidad léxica en un solo momento, pero para el TEPAC tenemos una muestra de 2018 y ahora una muestra de 2020-21. Logramos una muestra de 178 docentes, la cual no fue probabilística ya que queríamos buscar a los mismos docentes de la primera muestra. Y con respecto a la recopilación de datos, se realizó un instrumento donde se integraron tanto el test de disponibilidad léxica como el cuestionario TEPAC, junto con una encuesta demográfica para saber la edad de los docentes, su género, su trayectoria académica, etcétera, todo bajo un consentimiento informado que cumple con la parte ética del estudio. Para el cuestionario TEPAC se usó estadística descriptiva e inferencial, principalmente utilizando Udeman-Whitney para comparar los grupos y Kruskal-Wallis para comparar varios grupos, utilizando Excel y JASP. Para el test de disponibilidad léxica también se utilizó Excel y JASP para hacer una comparación de grupos con TestStudent y ANOVA, y adicionalmente se utilizó Gephi, Dispografo y Dispogen para ver el análisis descriptivo de los grafos. Y para poder hacer un análisis de las priorizaciones curriculares se utilizaron nubes de palabras, porque se tomaron los objetivos priorizados de matemática, lenguaje, ciencias y ciencias naturales e historia, y generamos nubes de palabras para ver las frecuencias de las palabras más repetidas dentro de las priorizaciones curriculares. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que generó este estudio? Bueno, en primera instancia, aclarar qué grupos se analizaron. Aparte del grupo de prepandemia y pospandemia, también se analizaron los grupos por género, hombres y mujeres, por trayectoria académica
y por dependencia académica. En cuanto a la trayectoria académica, se utilizó los mismos parámetros de la evaluación docente. Sin embargo, adicionalmente a los años de experiencia, se añadieron puntajes según los estudios que tenían los docentes. 2 puntos por diplomado, 4 puntos por magíster y 8 puntos por doctorado. Y dependencia académica, bueno, en qué tipo de institución trabaja el profesor, en el municipal, subvencionado, particular, y también otros que son docentes que trabajan en las universidades o en las UGI o en el DAE. Bueno, los resultados, primero, de forma general del cuestionario TEPAC, no hubo ningún dato perdido y siendo un mínimo de 1 y un máximo de 4, en promedio hubo entre 3 y 3,6, lo cual es bastante alto en la autopercepción del TEPAC. Ahora, con respecto al objetivo, que es el primer objetivo, si es que este cuestionario es válido o no, se obtuvo el alfa de Cronbach para el cuestionario de forma general con un puntaje de 0,96 y de cada uno de los componentes del TEPAC, en donde todos tuvieron un puntaje sobre 0,8, lo cual afirma que el instrumento es válido para docentes en contexto de pandemia de Chile. Con respecto a los resultados por grupo, para el género se aplicó el test de Wiedemann-Whitney, en donde no hubieron resultados significativos, no hubo diferencia entre estos grupos. Para la trayectoria académica se aplicó Kruskal-Wallis, en donde se encontró una diferencia para el conocimiento tecnológico pedagógico, y para saber entre qué grupos había diferencia se aplicó un post-hoc, donde salió finalmente que el grupo avanzado tiene una mayor autopercepción en conocimiento tecnológico pedagógico que los de experto 1. Y para dependencia académica también se aplicó un Kruskal-Wallis, donde no hubo diferencia significativa. Ahora, con respecto a la comparación de los docentes de prepandemia y pospandemia, para poder cumplir con este segundo objetivo, en primera instancia se determinaron los grupos. El grupo 1 eran profesores en contexto de pandemia y el grupo 2 docentes en contexto de prepandemia, la muestra de 2018. En primera instancia se hizo una comparación del grupo con Wiedemann-Whitney, donde el grupo 1 es mayor al grupo 2 y salió una diferencia significativa para la autopercepción en el conocimiento tecnológico. Eso quiere decir que los profesores en contexto de pandemia se sienten con una mayor autovaloración en su conocimiento tecnológico que en contexto de antes de la pandemia. Asimismo, también se hizo una comparación donde el grupo 1 era menor que el grupo 2 y salieron varios resultados significativos, en donde el más significativo fue el del conocimiento pedagógico. Eso quiere decir que los docentes en contexto de pandemia sienten una menor autopercepción con respecto a su conocimiento pedagógico que los docentes en contexto de prepandemia. En cuanto a los resultados de disponibilidad léxica para poder cumplir con el objetivo número 3, de forma general hubo en total 737 palabras y el promedio de palabras por docente era de 4,12, aproximadamente 4, con un índice de cohesión de 0,01, que es bastante bajo. Eso quiere decir que los docentes no son muy homogéneos en el tipo de palabras a las cuales ellos se refieren con el tópico de tecnologías en educación. Podemos ver acá la lista de las primeras 20 palabras que los docentes mencionaron cuando se les nombraba TICs en educación de su especialidad, donde las primeras 3 son computador, PowerPoint y Zoom. Podemos ver destacadas en azul que hay varias herramientas o software que son las que se están utilizando ahora en contexto de pandemia. O sea que los docentes sí están nombrando tecnologías que tienen que ver con el contexto que estamos viviendo. Aquí está el grafo que se generó con estas palabras, en donde, claro, el nodo, o sea, la palabra con mayor grado, que es el círculo más grande, vendría siendo computador, PowerPoint, pero también encontramos Classroom, Kahoot y Zoom, que son las tecnologías que se necesitan hoy en día para poder enseñar. Con respecto al género, se hizo una comparación de grupos de Wiedemann-Whitney, donde las mujeres eran mayores que los hombres para la frecuencia de palabras, y salió que era significativo. Eso quiere decir que las mujeres tienen un mayor caudal léxico con respecto a las TIC que los hombres. A continuación podemos ver el grafo generado por las palabras que mencionaban los hombres, y podemos ver que son tecnologías de uso más cotidiano, como computador, PowerPoint, Excel. En cambio, en el grafo de las mujeres podemos ver también mayor interconectividad entre palabras, pero también palabras que tienen que ver con más un uso didáctico, como clickers, Canva, Prezi,
y también palabras que tienen que ver con la parte emocional de enseñar las TIC, como compromiso, motivación, palabras que no tuvieron los hombres en su grafo. Con respecto a la trayectoria académica, se hizo un análisis ANOVA, tanto para el IDL como para la frecuencia de palabras, donde no hubo diferencia significativa entre los grupos. Sin embargo, podemos ver diferencias con respecto a los grafos. Tenemos el grafo de los docentes en tramo inicial, temprano y avanzado, en donde podemos ver que los más novicios tienen nodos muy pequeñitos y muchos, y bien dispersos. En cambio, cuando ya va avanzando en la trayectoria académica, esos nodos ya se van haciendo más grandes, con mayor peso, y ya para los tramos de experto 1 y experto 2 ya está más consolidado su léxico mental y con palabras que tienen que ver tanto con tecnologías tradicionales como con tecnologías que se utilizan ahora en contexto de pandemia. Con respecto a la dependencia institucional, pasó algo muy parecido. No hubo diferencia significativa entre los grupos, pero sí podemos ver algunas diferencias en los grafos generados. En el grafo de los docentes que trabajan en instituciones municipales, podemos ver varios tipos de palabras, pero son de uso más tradicional, no son tan didácticos. No encontramos, por ejemplo, quizzes, que sí lo tienen subvencionado, aunque también está Kahoot. Y en los grafos de los docentes de colegios particulares, el grafo con mayor peso es celular, más que computador en comparación de los otros. Eso quiere decir que tal vez los docentes o los estudiantes ocupan más este recurso que el computador. Los docentes de otras instituciones como universidades o que trabajan en el DAIM tienen un grafo más disperso. Eso quiere decir que su vocabulario no se parece tanto entre ellos como los de los docentes que trabajan en instituciones educativas. Ahora, para poder analizar las necesidades de los objetivos priorizados, se generaron nubes de palabras con los objetivos priorizados de matemática, de lenguaje, de ciencia y de historia. Respecto a la nube de palabras de matemática, podemos ver las palabras que son más grandes, son las que se mencionaron más y tienen que ver con contenido. Sin embargo, también vemos las palabras pictórico, simbólico y concreto, que son las habilidades que se necesita para que el estudiante aprenda matemática con el método Copici. Y no solo eso, sino también que encontramos palabras como contexto, vida, rutinario, que tienen que ver ya con la adaptación de una tarea matemática al contexto del estudiante. Pasa exactamente lo mismo en lenguaje. Las palabras más grandes son las que tienen que ver con contenido, pero encontramos palabras que tienen que ver con habilidades, como opinión, análisis y también contexto. Exactamente lo mismo pasa en historia y en ciencia, donde las palabras más grandes tienen que ver con contenido, pero encontramos también palabras como formación, explicación, comprensión, que son habilidades, y también comunidad, contexto, personas, que tienen que ver ya con un contexto de los objetivos. Vamos a ver entonces qué podemos analizar de estos resultados. Primera instancia, con respecto al TEPAC, el instrumento es válido y coincide con el estudio de Tapa y Sobrino, donde también se validó el cuestionario del TEPAC en contexto de prepandemia. Existe una diferencia en la trayectoria académica, lo cual también está acorde a los estudios de Castera y Ladrón de Guevara, donde también encontraron diferencias en su autopercepción, y también encontramos que los docentes tienen una alta autopercepción con respecto a su manejo tecnológico pedagógico del contenido. Hubo un aumento en la autopercepción del conocimiento tecnológico, en donde los estudios anteriores había bajo conocimiento tecnológico, pero ahora hubo un aumento. Sin embargo, hubo un descenso en el conocimiento, en la autopercepción del conocimiento con respecto a la pedagogía. Con respecto a la disponibilidad léxica, a 4 palabras por sujeto es un caudal léxico bajo, lo cual coincide con otros estudios que afirman que con respecto a las tecnologías, los docentes también tienen un caudal léxico bajo. Ahora, esta contradicción de que los docentes tienen un alto TEPAC, una alta autopercepción, pero un bajo caudal léxico, coincide también con 2 estudios donde el ministerio afirma que los docentes sienten que manejan la tecnología, pero el estudio de ISILS afirma que los docentes no son competentes con respecto a las tecnologías. Estos 2 estudios por separado, entonces nosotros lo podemos ver en un solo estudio en donde se afirman ambas afirmaciones. Con respecto a la diferencia entre el caudal léxico de mujeres y hombres, las mujeres tienen un mayor caudal léxico, lo cual es importante en el sentido de que por primera vez se encuentra una diferencia con respecto al género en un estudio de disponibilidad léxica.
Pese que no hubo diferencia en la trayectoria académica, ha habido estudios anteriores que afirman que sí hay una diferencia en el léxico disponible según la edad, pero nosotros consideramos, aparte de la edad, eh, estudios adicionales de los docentes, así que aquí también hay una diferencia entre los estudios. Y con respecto a la priorización curricular, pudimos ver que no solamente se centra en los contenidos, sino que también en el contexto que vive el estudiante y también en las habilidades que éste necesita. Por lo tanto, para poder hacer una buena priorización o una buena adaptación, lo que necesitamos no es solamente conocimiento tecnológico, sino que también que el docente maneje la pedagogía a tal nivel que pueda hacer adaptaciones de las tareas de sus contenidos al contexto de hogar que estamos viviendo. Y es ahí donde los docentes se están autopercibiendo de forma más baja en su conocimiento pedagógico, lo cual puede deberse a esta misión que tienen los docentes hoy en día de poder adaptar las tareas en un contexto de hogar. Como conclusión, se puede afirmar que el estudio simultáneo del TEPAC con la disponibilidad léxica puede hacer una relación entre lo que percibe el docente con su conocimiento verdadero sobre un tema. Así que combinar estos dos instrumentos resultó muy beneficioso. También que el cuestionario TEPAC tiene una alta fiabilidad en contexto de pandemia. Existe una alta autopercepción del TEPAC, pero un bajo caudal léxico con respecto a las tecnologías en educación. Existe cambio en la autopercepción en el contexto de pandemia, donde ahora los docentes se perciben con más conocimiento tecnológico, pero ahora se perciben con menos conocimiento pedagógico. Y con respecto a la disponibilidad léxica, podemos ver que los docentes, a pesar de que todavía están ocupando en su vocabulario tecnologías más tradicionales, también salieron tecnologías que tienen que ver con el aprendizaje en línea, en donde hay una diferencia entre hombres y mujeres, claramente, donde las mujeres tienen un caudal léxico con tecnologías más didácticas que los hombres que tienen tecnologías más tradicionales. Y bueno, para hacer una buena adecuación curricular, tiene que tener los docentes manejo del contexto y de cómo adaptar las tareas matemáticas, o bueno, en general, ya hablo matemática por mi asignatura, pero cómo adaptar las tareas en un contexto que es el que estamos viviendo ahora. Y para eso se necesita también un buen manejo pedagógico y también tecnológico debido a esta situación, pero también un buen manejo pedagógico en el sentido de que los docentes tienen que poder hacer adaptaciones correspondientes a un contexto de hogar. ¿Cómo se proyecta este estudio? En primera instancia, este es un estudio base para poder hacer nuevos estudios y quizás medir también el TEPAC y la disponibilidad léxica en docentes cuando ya se termine la pandemia, para también poder ver cómo cambió su autopercepción y si coincide con lo que de verdad manejan. Y por otro lado, continuar con la línea investigativa del Fondecid, en la cual esta investigación está adscrita, para poder encontrar a los docentes de donde se aplicó el cuestionario con alto TEPAC y disponibilidad léxica, con el fin de poder desarrollar un simulador adaptativo para poder integrar las TIC en el aula. Ahora, ¿cuáles han sido los productos de la investigación que hemos podido sacar de esto? En primera instancia, enviamos un artículo con respecto al TEPAC en matemática, que es una revisión sistemática, el cual ya está aceptado en la revista CIP, la cual está indexada en Scopus y tiene un índice de impacto de Q2. Eso ya está aceptado. En agosto se va a publicar. Y se envió también un artículo a la revista Sustainability, que está indexada en WOS y tiene un índice de impacto Q2 y Q1. Este artículo está en revisión, de hecho, mañana tenemos que enviar ya las últimas correcciones, y esto está en proceso todavía. Finalmente, agradecer al proyecto Fondecid por las bases de datos que me fueron muy útiles para poder hacer este estudio, y también a mi director de tesis por todo su apoyo, y también a la comisión evaluadora, que son la doctora María Graciela y el doctor Miguel Piz. De las referencias utilizadas en el estudio, y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por su presentación. Vamos a proceder entonces a la ronda de preguntas, que la va a iniciar en este caso la doctora María Graciela Abadilla. Buenos días nuevamente. Muchas gracias, Susan, por su sintética presentación. La verdad es que
era una de las cosas que me preocupaba. Su tesis tiene mucho contenido, muchos datos, así que se agradece de verdad que haya podido sintetizar los resultados y gráficamente de una manera bien fácil de comprender. Eso es lo primero. Tengo dos, porque la verdad es que ha sido bien clara su presentación y también en el informe yo lo mencioné, su trabajo es un súper aporte al área disciplinar nuestra en varios aspectos. Eh, Sobre el tema del género, el tema de la percepción de los docentes y sobre todo en este periodo de pandemia. Entonces mis preguntas son más que todo para que pueda señalar algo que no ha mencionado en la presentación, me imagino debido al tiempo. ¿En qué periodo usted desarrolló la investigación concretamente? ¿Por qué? Porque como usted hablaba, en el futuro, en un periodo posterior, ¿no es cierto?, de prospectiva de la investigación, sería esperable tal vez comparar estos resultados con un segundo año de pospandemia, en el cual, o durante la pandemia todavía, no lo sabemos. Entonces, me imagino que en este primer año en el que usted desarrolló la investigación, estaba todo este cambio y reestructuración de lo que usted varias veces mencionó, que tiene que ver con cómo los profesores enseñaban en este contexto en línea y todos los cambios que eso significó para los académicos que no estaban preparados. Entonces, si usted sitúa la investigación, por favor, entonces en consiguiente, haga ese análisis después de la perspectiva que mencionaba, cómo pretende abordarlo. Y la otra pregunta, dado lo mismo el contexto de pandemia, ¿qué limitaciones tuvo usted, tanto a nivel técnico, ético, procedimental, para poder acceder a los datos? Si bien es cierto, su investigación es no experimental, igualmente también el contexto no facilita la recogida de los datos. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con respecto a situar la investigación, la investigación se sitúa, se recogen los datos y se empieza a aplicar el test de disponibilidad léxica y también el cuestionario TEPAC en diciembre del 2020 y enero del 2021. Por lo tanto, en este contexto ya los docentes tenían un año experimentando, adecuando, tratando de adaptarse un poco a todo lo que tiene que ver con este aprendizaje en línea. Y bajo esta perspectiva, claro, sería muy beneficioso poder aplicar el mismo test ya pasado quizás a finales del 2022, donde los docentes ya llevan encima 2 años haciendo, si es que seguimos en contexto de pandemia, 2 años haciendo lo mismo y quizás ya vengan con una confianza aún mayor con respecto a la adaptabilidad de las tareas. Así que claro, sería muy beneficioso poder aplicar nuevamente este estudio a finales del 2022 o bien cuando ya se termine la pandemia y hacer una comparación de cómo los docentes se están autopercibiendo. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, claro, tuvimos muchas limitaciones. En primera instancia, nosotros proyectábamos una muestra mucho mayor. Queríamos alcanzar la misma muestra que tenía el TEPAC en el 2018, que fue de 400 profesores más o menos. Nosotros al principio, cuando todavía no existía toda la emergencia sanitaria, queríamos llegar a esa muestra y ojalá la misma. Y ahí está la limitación, que la muestra no es exactamente la misma y de hecho son muchos menos. Inclusive cuando hicimos de nuevo la reestructuración de la investigación, dijimos ya con 100 estamos porque va a ser muy difícil que los docentes tomen en cuenta un cuestionario en línea. Pero finalmente igual alcanzamos 178, que es bastante, mucho mayor a los 100 que habíamos reestructurado. Sin embargo, igual es una limitante la cantidad de la muestra. Y también, bueno, la situación en que no puedo ya yo estar con el profesor ahí para poder medir presencialmente el test de disponibilidad léxica, sino que se hace en línea. Esas son las limitaciones que tuvimos al respecto. ¿Está con el micrófono apagado, profesora? Gracias. Sí, muchos de sus hallazgos son bien, bien interesantes. A mí me sigue dando vuelta el tema del género y de que ellas efectivamente tienen un mayor dominio de los conceptos tecnológicos que los hombres. ¿A qué lo atribuye usted? Básicamente, porque de verdad que eso me llamó la atención. Y lo otro, para terminar mi intervención, usted mencionó o soslayó que sería interesante después también
analizar si realmente manejan a nivel práctico esta tecnología, porque el TEPAC, ¿no es cierto?, es una autopercepción. Entonces, es bien complejo después hacer esa medición de si eso se puede bajar a la práctica realmente, porque también sabemos que las percepciones cambian con el tiempo. Entonces, ¿cómo le gustaría o cómo cree que eso pudiera realizarse? Bueno, con respecto primero al género, con el profesor Pedro Salcedo también estamos haciendo una investigación que también se midió la emocionalidad de los profesores y de las profesoras, y también hubo una diferencia ahí. Entonces, quizás este manejo tecnológico, donde las profesoras piensan más en tecnologías que tienen que ver más con el uso didáctico, también puede deberse a la parte emotiva, que ellas quieren generar en los estudiantes emociones más positivas, más didácticas, menos pasivas, y eso también está en los resultados de este otro estudio que hicimos, y por ahí también puede ser la diferencia, que el hombre son más concretos, y también en su emocionalidad, ellos también tienen una menor emocionalidad que las mujeres con respecto a qué emociones quieren generar en los estudiantes y cuáles son las que ellos perciben. Y esto también se proyecta en el manejo tecnológico. Finalmente las mujeres, como tienen una mayor sensibilidad emocional, entonces piensan más, yo creo que puede deberse a esto, piensan más en el estudiante a la hora de enseñar y por eso buscan también recursos tecnológicos que son más didácticos en ese sentido que los hombres. Puede deberse por eso. Y con respecto a la segunda pregunta que se me acaba de olvidar, ¿cuál era, profesora? Sí, porque usted algo soslayó de que ahora es la percepción en este estudio, la percepción y la disponibilidad léxica de los profesores, pero usted decía que sería interesante después porque, claro, lo que digan los profesores no necesariamente es lo que realmente hacen. Exactamente. De hecho, este estudio tiene que ver también con eso, porque una primera instancia, a pesar de que no medimos la competencia TIC como tal, sí medimos el conocimiento, cuánto conocen de tecnología utilizando la disponibilidad léxica. Y como salió un caudal léxico bajo, entonces, claro, ahí está la contradicción entre lo que el docente percibe y en cuántas palabras conoce con respecto a tecnología y con lo que conoce. Claro que sería interesante poder estar presencialmente con los docentes, ojalá un estudio más cualitativo y poder medir si de verdad ellos manejan esta competencia TIC. Pero al menos con la disponibilidad léxica podemos tener una primera indagación de si conocen o no conocen tecnologías con respecto a la educación versus con lo que ellos se autoperciben. Susan, yo creo que por ahí va su gran aporte, en términos de que para los que investigamos en TIC, gran parte de las limitaciones siempre son esas, que es difícil medir en la práctica el manejo real de los tanto estudiantes como profesores. Y yo creo que al usted incluir estas dos formas de recoger los datos, creo que hace un tremendo aporte a nuestra área de conocimiento, así que la felicito. No tengo más preguntas, Stephanie. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí?
Sí. Muchas gracias, doctor Salceo, por su reflexión que también nos sirve. Pero le voy a dar paso primero al doctor Fris para las preguntas y después al final voy a dejar que usted retome, doctor Salceo. Muchas gracias. Bien, buenos días nuevamente. Bueno, primero felicitar a Susan, tal como lo dije en el comentario, fue un gusto leer la tesis. Además, como tiene hartos datos, uno ve que uno puede... La información presentada hoy día me fascinó, digamos, porque resumió muchos datos que están muy bonitos y bien escritos. Una de las cosas que a mí me gusta leer datos, pero también interpretarlos bien. Yo tengo dos, la pregunta me la quitaron y me la respondió tanto tú, la respondiste Susan, como Pedro dio la explicación del género, que es un tema no menor hoy en día, si hay interpretaciones al respecto. Pero una sugerencia nomás que a lo mejor está, cuando tú hablas del alfa de Cambridge, estás hablando de la confiabilidad, no de la validez, para que lo corrija. Ok. Digamos, pues son cosas distintas. Pero es por eso pero por eso te habla bien los datos, porque cuando tú haces por ítem, tú tienes una construcción interna muy buena, por eso estáis hablando entre el 0,8 y el 0,9, generalmente tus reactivos. ¿Te das cuenta? Y es por eso que obtienes bonitos resultados. Y eso lo ves cuando haces, y me gustó mucho cuando haces la comparación en el proceso. ¿Mm? Y para no preguntar lo mismo del género, porque en realidad era interesante, porque una de las cosas que uno ve, una explicación que diste tú, Susan, la complementó Pedro con respecto a eso, y con respecto a las percepciones, a mí lo único que creo que cuando tengas cuando tú piensas hacer un estudio más longitudinal, ¿verdad? ¿O se queda aquí? Pretendo quizás más adelante también poder tomar la misma muestra, ojalá, pero ya a finales, cuando ya pase un año o cuando esté terminando la pandemia. Porque eso va a enriquecer los resultados anteriores. Si tú la tomas después, seguro con Pedro vas a sacar otros resultados en alguna otra revista muy buena. A mí la muestra la encuentro buena, no creo que es poca. Ay, perfecto. Porque teniendo el componente de la población. Lo que no me acordé, por eso a lo mejor no hemos quedado, el número de hombres y mujeres en la muestra. Ah, claro, eso no lo mencioné acá, pero hay muchas más mujeres que hombres. Creo que eran como en 60 los hombres y 100 y algo las mujeres. Ese dato faltó ponerlo aquí. ¿Sabes por qué? Porque eso estadísticamente, metodológicamente, te da la interpretación que te da a favor o no. Perfecto. Por la muestra. Entonces, eso distorsiona. Esa es un poco de delicadeza en términos de análisis nomás. Pero, Susan, yo te felicito, de verdad me gustó mucho y esas cosas pequeñas son detalles, pero que enriquecen al trabajo y ojalá puedas hacer lo longitudinal y tal vez el 2022 tomarlo y verás que los resultados seguramente va a haber diferencias significativas que van a aportar, y un poco lo que dice María Graciela, a una mayor comprensión de este tema tan interesante que son las tecnologías. Así que felicitaciones nuevamente y a Pedro por el buen trabajo dirigido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fris. Ahora, para finalizar, damos la palabra al doctor Salceo para que pueda preguntar y reflexionar sobre lo que necesite. Muchas gracias.
Claro, con respecto a bueno, allá los datos que tomamos con respecto a la emocionalidad, son datos muy interesantes porque como los tomamos ahora en contexto de pandemia y los docentes también están muy emocionalmente activos con todo esto del encierro y también de hacer clases activas, encontramos emociones bien interesantes y también, como había mencionado, una diferencia entre las emociones de los hombres y de las mujeres. Y coincidentemente también hubo diferencia entre el caudal léxico con respecto a las TIC. Entonces, hay algo que está pasando también en cuanto al género y también en la parte emocional. Y es algo súper interesante, ya que las profesoras, como había mencionado, tienen emociones mucho más arraigadas como a la parte protectora, ¿no es cierto? Y los hombres son más concretos. Entonces, algo, quizás antes no tenían diferencias, pero ahora en contexto de pandemia sí, y tal vez después no lo van a tener. Y eso, claro, tiene que ver con la investigación con respecto al contexto. Y claro, hablando de contexto, también tenemos esto de que los docentes cómo se han tenido que adaptar a esta nueva realidad. Por obligación, los que no sabían han tenido que aprender tecnologías por necesidad. Entonces, todo lo que el ministerio ha tratado de fomentar en los docentes desde hace más de 10 años y que no ha resultado, ahora resultó porque hay una necesidad. Entonces, tal vez antes los docentes no tenían la necesidad de integrar tecnología. Si siempre estuvieron presenciales con los estudiantes, pizarra, plumón, y no necesitaban hacer una integración, pero ahora como el contexto cambió y ahora existe una necesidad, los docentes comenzaron a investigar más y por eso hubo un aumento en su autopercepción de tecnología. Y tal vez una vez pase la pandemia, esto se quede y ahora sí lo pueden integrar en el aula, cosa que no había pasado nunca o que pocos docentes los hacían. Y claro, con respecto a las priorizaciones curriculares, también a mí me pareció súper interesante saber que al menos las priorizaciones no solamente se quedan en el contenido, sino que en el contexto, o sea que los estudiantes tienen que aprender haciendo, aprender quizás con ejemplos cotidianos, y es aquí donde ahora el docente se autopercibe con menor manejo pedagógico, que quizás antes nunca había hecho esta adaptación al contexto, a las cosas cotidianas, pero ahora lo necesitan hacer porque el niño está en su casa, no está en el colegio. Y, no, y tal vez no están haciendo esta adaptación y es ahí donde se autoperciben con menor manejo pedagógico, pero con una mayor tecnología. Entonces tenemos también estas dos autopercepciones que están ahí en vaivén. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salcedo. Agradecer a Susan su presentación y le voy a solicitar, por favor, que se retire de la sala 5 minutos.